En este último episodio hablaremos con Humberto Busto, actor de teatro, cine, televisión y director. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, pues muchas gracias a ustedes. Oye, entrando en materia, para aprovechar los minutos que tenemos, me gustaría saber, ¿qué sucede después de que tú te quedas en un casting con un personaje a tu último día de trabajo, o sea, tu último día de llamado? Pues el proceso generalmente tiene que ver con entender y conocer el material ya a más profundidad, porque depende muchas veces del tipo de proyecto, qué información está tamizada en un principio cuando estás haciendo los castings o cuando estás haciendo las pruebas, dependiendo pues, del director, dependiendo del el tipo de plataforma que sea. A veces tienes oportunidad de tener una visión global del proyecto, a veces únicamente una visión sesgada para después ya entrar de lleno cuando se asegura tu participación. Ajá. En el caso del Chapo, por ejemplo, algo que a mí me dio mucha seguridad de cómo construir y de cómo se estaba formando, es que desde el principio y desde esa junta, antes de que yo firmara el contrato, antes de que yo aceptara inclusive un presupuesto o lo que fuera, ya todas las cuestiones logísticas, me importaba pues esa visión. Me explicaron exactamente qué le pasaba al personaje desde el primer capítulo hasta el último, digamos, la línea dramática completa. Ajá. Y por lo tanto, cuál es el mensaje final que querían dar con Don Sol en el capítulo final, con la circunstancia final. O sea, aunque los capítulos no estaban evidentemente todos escritos, estaban solamente los primeros de la primera, sí podíamos discutir hacia dónde iba a ser y de qué manera íbamos a poder trabajar en conjunto para justamente no hacer una serie sobre el narcotráfico que fuera absolutamente igual que todas las demás, sí, o que únicamente estuviera utilizando ese material para beneficio mercantil o beneficio audiovisual en otra dirección que no era la que queríamos y la que yo quería. Sí. Entonces, por ejemplo, eso para mí siempre es muy importante. Así sea para una película, todo es como ese primer eslabón que de alguna manera te permite entender mucho más a fondo cuál es la visión autoral que está detrás y entonces cuál es el aporte real que puedes hacer. Claro. Porque sí, ahora hay una cosa que a mí particularmente no me gusta, que es que la mayor parte de los proyectos, muchas veces por esta cuestión de confidencialidad, ahora no te dicen de qué van. Y entonces, más allá de que tengas unas herramientas como actor para poder hacer una prueba o algo, me preocupa más el hecho de repente casi tener que aceptar un proyecto sin que en realidad sepas cuál es el discurso detrás de él, sí, de manera completa. ¿No? Porque si eres una persona que de alguna manera sí estás tratando de seleccionar proyectos, aunque sea a nivel actoral, pero que coincidan con tus puntos de vista sobre el mundo, más ahora que se viven tantas cosas tan complejas y tan complicadas como seres humanos, ¿cuál es la visión real de un proyecto? Sí. Y sí creo que últimamente, por la premura y por la sensación esta de que nadie sepa de qué va, o porque a veces simplemente no se tienen todos los capítulos escritos, muchas veces hay muchos huecos que a mí particularmente trato de llenar pues de la mejor manera, que es a través del diálogo, a través de conocer a los involucrados, en que aunque no estén esos capítulos sí sepamos de qué va, cuál es ese objetivo, y eso de alguna manera te permite que antes de llegar a las primeras pruebas o a los primeros ensayos, dependiendo también de cada proyecto, pues son rutas distintas, sí tenga yo un material sobre el cual empezar a trabajar, que no son solamente los guiones, sino que tiene que ver con pues la serie de conexiones y de asociaciones que vas agarrando, que me gusta agarrar para crear un personaje desde antes, sí, sea a través de lecturas, de películas, de la vida misma, de investigación, pero que de alguna manera pues, te permite tener ese material para llegar a esos ensayos, para llegar a esos primeros encuentros, conocer evidentemente a los actores que están involucrados, tener diálogo con ellos también, establecer como las dinámicas, ¿no? Dependiendo de la relación incluso que tienen los personajes en la ficción, sí, y poder llegar entonces al set con la mayor cantidad de material lúdico para poder echar al aire y que ya sobre eso se pueda ir perfilando la ficción. Has comentado algo muy importante. A veces muchos actores lidian con justo hacer cosas con las que no están muy de acuerdo, ¿no? ¿Con qué otras cosas, además del discurso, has lidiado tú? Pues mira, yo creo que de las cosas más complicadas y que creo que cuesta trabajo asumir, porque
porque uno va pasando por distintos procesos a lo largo de la carrera. Creo que mucho tiene que ver con realmente estar consciente de quién eres y de cuáles son tus características en todos los niveles, sobre todo hablando del medio audiovisual y del medio de ser actor, en donde todo depende muchísimo del físico, y no me refiero evidentemente a la superficialidad de los 80s, entre ver de acuerdo a tu físico qué tipo de personaje haces en una telenovela, sino como a la realidad de que tú tienes una característica física específica, que además está vinculada a tus experiencias de vida y a tu ser humano, con lo que ha vivido hasta ese momento. Entonces es como una mezcla de varios elementos de identidad propia que hacen que se coincida con una ficción o no. Sobre todo cuando pues, son ficciones que de alguna manera tratan de estar cercanas a la realidad. Y creo que entender muchas veces eso puede ser un elemento frustrante en tu desarrollo como actor, porque precisamente muchas veces no tiene que ver con que tú te quedes en un proyecto o no, simplemente por tu talento o por tu forma de actuar, sino que requiere pues, de toda esta amalgama de características y de peculiaridades que hacen que de repente, inclusive alguien que a lo mejor nunca ha estudiado, sea perfecto para el papel. Y eso, ¿no? Como que tiene que ser un trabajo de mucha humildad, de mucha conciencia, de mucho respeto por ti mismo para saber, pues digo, quién eres, con qué herramientas cuentas, cuál es como la lectura que la cámara tiene también de ti, y tratar de acercarte a las cosas que más afines sean con eso que tú eres. Y eso creo que es un proceso que se va asentando con los años, si uno no se pelea con eso, sino que lo considera como parte esencial de la misma naturaleza del oficio. Pero en una obra de teatro, pues si yo salgo de viejito, a lo mejor, dependiendo de qué tipo de teatro, pero existe más posibilidad de entrar a una convención. Pero en el cine y en las series actuales, pues sí creo que tiene mucho que ver con cuestiones que a veces no están en tus manos, que a veces pueden ser frustrantes y que hay que saber transformar para utilizarlas a tu favor y no en tu contra. Claro. Oye, y por último, la última pregunta, ¿cuál consideras, o más bien desde tu lugar, que también has dirigido, qué consideras que es importante, qué características son ideales para un actor? Pues mira, eso también ha ido cambiando conforme pasan también los años, porque justamente el hecho de acercarme a la dirección también me ha hecho entender y relacionarme con la actualidad de maneras muy distintas. Sí creo que ha sido muy favorecedor justamente ese punto de vista un poquito más por fuera, que cuando uno solamente está con sus propias emociones y sus deseos como actor, porque te permite, creo que, tener un entendimiento todavía mucho más global de lo que implica tu labor dentro de un organigrama mucho más amplio. Y creo que en la medida en que uno también amplía sus capacidades de lectura de todo lo que implica una ficción y de todo lo que significa la estructura narrativa en general, me parece que como actor también puedes tener muchas más herramientas para construir cosas más sólidas desde la parte de ese organigrama que te corresponde. Hay quien opina que para poder actuar es mejor justamente no tener esa visión como por fuera, que a veces te da la dirección, y hay quienes consideran que más bien eso te da herramientas para poder después entrar nuevamente al mundo actoral sin que te estorben y al contrario te ayuden a estructurar. Yo soy más de esta segunda idea, por lo menos las cosas que las estoy haciendo, o ahorita que estoy preparando una ópera prima, o con los cortos que he estado filmando, o los simples, por ejemplo, talleres que luego llevo a dar de dirección de actores, sí me doy cuenta que creo que entre más uno entienda toda esa gama de posibilidades narrativas, si uno después puede lograr quitarlas y poder entrar y retomar esa cuestión como animal e intuitiva y salvaje que sí creo que tiene que seguir siendo un motor ahí casi no inconsciente del actor. Creo que si hay una mezcla de esas dos cosas se pueden conseguir cosas muy 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 interesantes. Esa por lo menos es la apuesta que procuro hacer y la que cada vez más me llevan pues mis propias investigaciones y mis propios como deseos y apuestas. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Humberto, por regalarme estos minutos a este podcast. No, pues gracias por el espacio y pues bueno, nos vemos pronto. Así concluimos este podcast. Gracias por escuchar, Actores.